Bendiciones. Vamos a continuar con nuestra serie de presentaciones acerca del plan de salvación. Hoy estamos viendo el video número 37 y vamos a analizar esta pregunta con usted. ¿Qué es lo que le impide a usted ser bautizado en Cristo? ¿La fe? ¿Le falta fe a usted? ¿Qué es lo que necesita usted para tener fe? Las evidencias suficientes para tener fe se encuentran en las Escrituras. ¿Tiene usted algún otro impedimento? ¿No cree usted en Dios? Ahora, quizá usted no quiere arrepentirse de sus pecados, o sea, no quiere dejar de pecar. ¿Esa es la razón por la cual usted no se convierte en cristiano? ¿Usted no quiere dejar de pecar? ¿O le da a usted vergüenza confesar su fe? Muchas personas sienten vergüenza, incluso les da vergüenza andar llevando una Biblia en sus manos porque piensan que la burla de sus amigos, sus conocidos, no la van a poder resistir. ¿Qué le impide a usted ser salvo? No creo que haya un motivo más fuerte para que le impida a usted ser salvo, pero de todos modos vamos a analizar aquí algunos puntos. Miren, quiero llevarlo conmigo a un suceso cuando Pablo está evangelizando, y en el libro de los Hechos, que es el libro que nos narra cómo la iglesia fue creciendo, en el capítulo 19, Pablo se encontraba en las partes superiores de Asia, de Galacia. Entonces decidió bajar hasta Éfeso. Cuando llegó a Éfeso, se encontró ahí un grupo de cristianos, un grupo de personas, perdón, y déjenme decirles cómo dice la Biblia. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El texto en consideración es Hechos 19, del 1 al 5. Este texto nos narra que Pablo estaba evangelizando en la parte norte de Galacia, la parte norte de esa sección que está en los límites de Europa con Asia, y entonces descendió a Éfeso. Hechos 19, del 1 al 5. Al descender a Éfeso se encontró con algunos que ya eran discípulos y les preguntó acerca del bautismo. Estas personas, se entiende que habían viajado posiblemente 1 año, 2 años, 3 años atrás a Jerusalén, o 1 año atrás cuando todavía Juan el Bautista, no, 1 año atrás, en la época en que Juan el Bautista estaba enseñando, y posiblemente fueron bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Después se regresan para Éfeso, y bueno, la noticia de la crucifixión de Cristo la está llevando ahora Pablo. Y Pablo, al llegar a Éfeso, les pregunta: bueno, ¿ustedes ya fueron bautizados? Y ellos le dijeron: sí, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo les explica, le dice: bueno, Juan bautizaba con el bautismo de arrepentimiento. Y les explicó, por supuesto, lo que es el Evangelio, les explicó más. Y aquellos efesios, aquella gente de raza griega, eran muy nobles de corazón, querían obedecer al Señor. Y entonces decidieron escuchar las explicaciones que Pablo les daba. Y cuando
escucharon la diferencia del bautismo de Juan con el bautismo en Cristo, el párrafo, el verso 5, simplemente dice que cuando oyeron esas diferencias, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso, la pregunta hacia usted es casi la misma. ¿En qué bautismo fueron bautizados? Cuando posteriormente pasaron los años, Pablo, después de convertir a los efesios, les escribió una carta, y la voy a buscar aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 4, del 4 al 6. Posiblemente en ese encuentro, Pablo, ya cuando escribe la carta, les dialoga, se inició una buena amistad con este grupo, y les escribió esta carta, les dice, del versículo 4 hasta el 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Con estos párrafos, nosotros entendemos que los efesios cambiaron inmediatamente de voluntad y bueno, decidieron ser bautizados después de que Pablo les explicó. Tengo otro ejemplo aquí, pero este es acerca de de los 3,000 que se bautizaron. Si ustedes recuerdan, en el Hechos capítulo 2, versos del 37 al 41, se nos menciona cómo, Hechos 2, desde el 37 hasta el 41, se nos menciona cómo se juntó la multitud en Jerusalén cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles están hablando, están explicando, y entonces se oyó un ruido fuerte como un estruendo increíble, algo que causó sensación en el poblado, en Jerusalén. Entonces los judíos se acercaron a donde estaban habitando, donde estaban viviendo los apóstoles. Y la imagen que se nos presenta, versos 37 al 41, es la siguiente, dice, que miraron a los apóstoles, miraron que tenían como lenguas como de fuego, y los apóstoles estaban explicando, y la gente que iba llegando les hablaba, que les oían a ellos, que les hablaban en su propio idioma. Cuando decimos en su propio idioma, estos son judíos que han ido a la fiesta y que provienen de distintas regiones. Por lo tanto, hablan distintos idiomas. Más o menos unos 15 idiomas son los que están narrados aquí, que nos menciona que se encuentran en la Biblia, que son estas personas. Pero cada uno los está oyendo en su propia lengua. Y después de que los escuchan, déjenme leerles capítulo 2, verso 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice el verso 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, verso 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces se mencionan ahí una serie de nacionalidades de los judíos que venían de otros lugares, tenían su acta de nacimiento de otros lugares. Dice el verso 9, partos, medos, elamitas, mesopotamios, judíos, capadocios, pontos, asiáticos, frigios, panfilios, egipcios, africanos, cireneos, romanos, judíos, cretenses, árabes. Y el verso 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto que los apóstoles les explicaron, y entonces en el verso 37 les dijeron, ya después de que les explican, le dicen, dice el texto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, los que entendieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A ustedes, los que están viendo mis videos, ya han visto, entiendo que si ya llegaron hasta el video 36, si están viendo ahorita el 37, ya vieron toda la serie, toda la secuencia, desde el video 1 hasta estos momentos. Y les he explicado en forma clara, en forma sencilla, quizá con algunas equivocaciones de dicción, les he explicado lo que es el Evangelio, lo que es la Iglesia de Cristo, lo que es la fe, lo que es la confesión de fe, lo que es el arrepentimiento, lo que es el bautismo. Y cada uno lo entiende. Estas personas que estamos viendo aquí, tanto en el caso de los Efesios, en Hechos 19 del 1 al 5, tomaron la decisión inmediata de modificar su situación delante de Dios y fueron rebautizados. En el caso de los judíos de Hechos 2, 37, 41, cuando menos 3,000 personas fueron bautizados. Y esto es increíble cómo actúa el conocer el Evangelio, cómo actúa en las personas el conocer del Evangelio, en las personas que son nobles de corazón y que desean cambiar, que desean modificar. En Hechos, capítulo 8, 34 al 39, también encontramos otra acción inmediata. Eso también se los expliqué en su momento, cuando estaba analizando acerca de el bautismo. Y cuando les expliqué esta sección, era un eunuco, era un funcionario etíope que viajaba desde Jerusalén hacia el sur, de regreso hacia el camino de Egipto. Y cuando va viajando hacia el sur, según el párrafo del 8, 34 al 39, dice así el párrafo, dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta sección importante que el eunuco toma cuando dice, y mandó parar el carro, una acción importante, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Historias posteriores nos dicen que posiblemente este eunuco fue el iniciador de algunas iglesias de Cristo, congregaciones en Etiopía, pasados ya los años. Ahora bien, si notamos, esta acción fue inmediata. El eunuco no pensó, analizó, escuchó y inmediatamente tomó la decisión y le preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Déjeme narrarle otra sección. Yo sé que son los únicos ejemplos bíblicos. Creo que los ejemplos bíblicos son los únicos que pueden convencerlo a usted. De ahí en fuera, las palabras de persuasión que yo le mencione o le he mencionado en los videos anteriores y en estos momentos, posiblemente sean insuficientes. Pero hay algo que a usted lo detiene. Y usted lo va a descubrir. No soy yo, usted lo va a descubrir. Vamos a mirar aquí cómo se convirtió este funcionario público. En Hechos 16, versículos del 25 al 34, Pablo está prisionero en una cárcel en Filipos. Y dice el párrafo, Pablo está cantando con los demás prisioneros, está alabando a Dios, aunque esté en la cárcel. Y dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice el texto, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante
se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, dice el párrafo, y le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso finaliza el verso 34. Un regocijo que en aquella gente existía porque habían abandonado su forma de pensar, su religión equivocada, y habían aceptado lo que las Escrituras decían, lo que Pablo había enseñado. Pero ¿qué de usted? ¿Qué es lo que lo puede detener a usted para convertirse en cristianos? El propio Pablo narró en su conversión, en el capítulo 22 de Hechos, en el verso 16, Pablo está narrando, está enfrente de algunas autoridades, y entonces él comenzó a narrar su conversión. Y todo el capítulo 22 nos habla acerca de esa conversión. En el verso 17 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Es lo que está diciendo Pablo. Pero en el verso 16 anteriormente se finaliza la acción cuando un hombre, él explica que un hombre llamado Ananías, verso 12, que era un varón piadoso, fue el que se acercó con Pablo allá en Damasco y le dijo que debería de bautizarse para que sus pecados fueran perdonados. Pero el versículo 16, cuando Pablo está narrando su conversión, él concluye esta sección, dice: ahora pues, es lo que le dijo a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No tomaron muchas horas para tomar la decisión de estas personas que escucharon el Evangelio. Por eso la pregunta hacia ustedes: ¿qué cosa es lo que le impide? ¿Usted fue bautizado en forma equivocada? Por supuesto que si usted es cristiano, ya miembro de la Iglesia de Cristo, la pregunta no es para usted. Pero es para todos aquellos que no pertenecen a la Iglesia de Cristo aún, pero que tienen la oportunidad de ingresar al cuerpo de Cristo. Los efesios tuvieron su rebautismo. El caso de ese bautismo es el que Cristo enseña, es el que manda en el Nuevo Testamento. Usted y yo, al menos yo ya lo imité, ya lo hice, debería imitar también a los efesios, que ya habían sido bautizados y que decidieron volverse a bautizar. Mire, estas personas, los efesios, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y cuando Pablo les escribió, volvieron a ser bautizados en el bautismo en Cristo. ¿Por qué lo hicieron? Porque están conscientes ellos de que Dios reconoce solamente este bautismo bíblico. Dios no reconoce otro bautismo, cualquiera que haya sido su bautismo. Si sus gentes, sus líderes, le han dicho que usted está bautizado correctamente, mejor no le crea a sus líderes y créale a lo que dice la Biblia. La Biblia es autoritativa, mucho más que lo que pueden decirle sus líderes religiosos. Sus líderes religiosos, la gran mayoría de ellos, lo que persiguen es su dinero. Eso es lo que persiguen nada más. Y en el caso que estamos aquí tratando, queremos que su alma se salve. Queremos que usted sea una persona salva. Si usted quiere ser bautizado bíblicamente, bueno, simplemente yo le invito a que usted busque con diligentemente, una congregación de la Iglesia de Cristo
en el área donde usted vive. Hay en todas las ciudades de México, en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Bueno, quizá me apresuro al decir que en todas las ciudades de México. Pero en la gran mayoría de las ciudades de México, en la gran mayoría de las ciudades de Latinoamérica, existen iglesias de Cristo, congregaciones de la iglesia de Cristo. En muchas de los estados de la Unión Americana, de Norteamérica, Estados Unidos, existen comunidades hispanas que asisten a la iglesia de Cristo. Usted puede encontrarse quizá en Estados Unidos. Bueno, hay congregaciones de la iglesia de Cristo. En inglés se les llama Church of Christ. Pero normalmente usted se acerca, usted es bilingüe y habla con personas de las Church of Christ y ellos los pueden remitir a donde hablan español, donde hay personas que ya han sido convertidos. Hable usted con los ancianos, con los varones de la congregación, del lugar donde usted encuentre, y explíqueles sus deseos de que usted desea bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Explíqueles simplemente que escuchó la información en unos videos en YouTube, muestre los videos y la enseñanza que ellos dan es bíblica. Muéstrele a estos ancianos, a estos líderes, los videos del plan de salvación de YouTube, donde usted recibió la enseñanza. Y ellos se van a encargar de hacer los preparativos, se van a encargar de guiarlo poco a poco, de guiarla poco a poco, para que usted se realice su bautismo, para que usted sea bautizado. Por supuesto, ellos le van a preguntar, le van a hacer preguntas si usted cree que realmente ha conocido el Evangelio. Bueno, usted explíquele lo que ha escuchado, si es posible, muéstreselos, y usted será bautizado bíblicamente. Ahora, en el remoto caso de que usted no encuentre ninguna congregación cerca del área donde usted vive, ningún grupo de la iglesia de Cristo cerca donde usted vive, entonces, esto es lo que yo le ofrezco. Lo que yo le ofrezco es que usted mismo en su casa espere hasta que alguien vaya hasta su lugar a buscarlo. Yo me encargaré de promover su dirección y lanzaré su nombre, su dirección más bien hacia distintas congregaciones de México, si es posible hasta de Latinoamérica. Aunque sea tardado, alguien llegará a su casa, se identificará con usted como miembro de la Iglesia de Cristo y le explicará, bueno, que si usted desea bautizarse, esta persona puede bautizarlo. Usted mismo, si usted gusta, puede iniciar en su casa a tener una hora especial de estudio bíblico en su casa. Y usted puede estudiar. Yo voy a seguir presentando videos. Vamos a dar estudios bíblicos de cómo fue creciendo la iglesia usando el libro de Hechos. Pero también voy a introducirlos a ustedes en el conocimiento del Antiguo Testamento. Por supuesto, no van a ser presentaciones con grandes dibujos, con grandes, ¿cómo decirles? Un gran equipo de grabación. No tengo eso. Pero lo que sí tengo es el deseo y la intención de que usted conozca. Voy a estar transmitiendo más videos con el único objetivo de aumentar su conocimiento, porque el conocimiento es el que nos libra de la esclavitud que tenemos, la esclavitud del pecado. Lo ideal es que usted se reúna en alguna congregación ya establecida. Así que no falle, no se canse, siga buscando, no se desanime, siga adelante, usted va a encontrar un lugar. Y en el ínterin, voy a seguir explicando más, voy a empezar a dar clases como menciono, del libro de Hechos y del libro de Génesis, el Pentateuco. Así que, ¿qué más es lo que le puede a usted impedir bautizarse? Tiene usted todo. Tiene usted la oportunidad, tuvo la oportunidad de ver los demás videos. En este momento está mirando este. Y no hay nada que se lo impida. Por supuesto, cuando digo no hay nada que se lo impida es algo externo. Pero sí hay cosas que pueden impedirle a usted que sea cristiana. Y esos son los obstáculos más fuertes que un individuo puede encontrar. En el próximo video nada más vamos a analizar
algunos de los obstáculos. No creo que sea necesario presentar todos, muchos, algunos obstáculos que normalmente la gente pone para no convertirse. Y son obstáculos que son bien sencillos de eliminar. Por ejemplo, un obstáculo muy notable que las gentes ponen es que realmente aman las obras malas, se gozan haciendo las obras malas, tienen amor hacia las tinieblas. Déjame leer lo que dice Juan acerca de las personas que no se convierten porque aman las tinieblas. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 19 al 21, dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si usted ama las tinieblas, usted está rechazando voluntariamente la luz del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted hace eso, entonces créame que ninguna invitación lo va a hacer a usted cambiar, porque usted voluntariamente está aceptando que ama las tinieblas, que prefiere las tinieblas, que no le interesa nada acerca del cristianismo. Voy a buscar aquí en las Escrituras un párrafo de Eclesiastés, en el capítulo 12, ya casi al finalizar, donde el escritor, el predicador, eh, nos narra, nos dice unas cuestiones, terminando el libro, en el capítulo 12, en los versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente. Déjeme leérselo, nada más para finalizar mi video en estos momentos. Dice el capítulo 12, versos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si usted tiene el obstáculo de que usted ama más las obras malas y por eso aborrece la luz, aborrece a Cristo, modifique, cambie. La única forma en que puede cambiar usted su entorno, su colonia, su familia, su ciudad, su país, es comenzando por cambiar usted mismo. Cuando nosotros comenzamos por cambiar nosotros mismos, entonces cambiamos nuestra familia, influimos a nuestra familia, influimos a nuestros cercanos, nuestra parentela cercana, influimos a nuestra sociedad, nuestra colonia, nuestro pueblo, nuestra ciudad, y eventualmente, si cientos o miles de personas cambian en sus hogares, también pueden hacer cambios en el país donde viven y evitar toda esa serie de grandes problemas que en nuestros países latinoamericanos existen, no nada más en los países latinoamericanos, en otros países más, que han provocado el éxodo, la emigración de miles y miles de personas que buscan mejoras en su vida, y como el caso que tenemos actualmente con el gran éxodo, la emigración constante de personas hacia Estados Unidos, la panacea, el sueño de vivir mejor. Les deseo bendiciones y espere mi siguiente video, donde vamos a mirar otros obstáculos que pueden existir en su vida para convertirse en cristiano. Bendiciones, que la pase bien.